Qué gusto estar en este gran foro en Guadalajara. Y pues bueno, les vengo a compartir mi pasión. Y mi pasión no es la tecnología, es el comportamiento humano. Me encanta, me enloquece entender qué nos mueve, qué nos motiva. Y entonces me he dedicado a investigar todo lo que se puede al respecto. Y de repente, mi mamá, que era conferencista, dio una conferencia de los temperamentos de Hipócrates. Me quedé impactada. No puedo creer que una herramienta tan práctica nos pueda servir tanto para mejorar nuestra comunicación, las relaciones de pareja, la educación con los hijos. Es más, hablando de la pareja y la sexualidad, tengo justo una plática en TED Tijuana del sexo y el temperamento. Básicamente, influye en todos los ámbitos de la vida. Pero cuando platiqué con Iván y Armando y me dijeron que iba a ser de tecnología, dije, híjole, temperamentos y tecnología. Dijo, bueno, ¿qué no nos puedes platicar cómo, dependiendo del temperamento, aprovecha la tecnología diferente? Eso sí puedo hacer. Entonces, hoy les traigo cómo cada temperamento, algunos dicen, wow, la tecnología es lo mío. ¿Para qué? Para compartir todo lo del día. Fui al baño, tomé café y te ponen todo que dices, Dios mío santo. Y hay personas, cero, muy privadas. A continuación van a entender por qué cada temperamento usa distinto la tecnología y también cómo la aprovecha dependiendo de cómo son. Para esto traigo a 4 amigas mías. Cada una de ellas es 100% un temperamento. Todos nosotros nos domina un primer idioma, segundo, tercero y cuarto. Entonces, los invito a que se identifiquen ustedes y su familia con estas 4 amigas que les traje. Voy por ellas. Hola, mi nombre es Donna. Me dicen Donna porque efectivamente soy dominante. Soy una persona de carácter fuerte, directa. Odio perder el control, me pone muy mal, me gusta controlar, soy súper acelerada. Odio la lentitud, o sea, me pone mal. Yo no entiendo la gente que dominguea, aunque sea domingo, que no quieren llegar al parque. O sea, por favor, te identificas, ¿verdad? Has de ser tipaza como yo. Has de ser una gran mujer. Somos responsables, activos, acelerados. Nos encantan los retos. A mí que me digan que no puedo algo, oro para mis oídos. Me fascina. Soy una persona efectivamente colérica, visceral, muy explosiva, mucha fuerza de voluntad. La gente dice que me creo sabelotodo. Les digo una cosa, no me creo sabelotodo. Ya me conocen, ¿verdad? Así es, soy sabelotodo. Qué bonito que me conozcan tan pronto, es un público inteligente. Efectivamente, soy sabelotodo y por eso obviamente soy egocéntrica un poco, pues tengo un ego pues, muy bonito, ¿qué les puedo yo decir? Entonces, aquí viene lo interesante de los temperamentos, que es, ¿qué creen que me mueve? ¿Qué me motiva? Pues bueno, bajo presión primero. ¿Cómo reacciono si alguien me grita? No solo te grito de regreso, tú empezaste, te aguantas. Te voy a gritar más fuerte. Entonces, bajo presión, exploto, agredo, soy muy visceral, pero me motivo más. Y otra ventaja que yo siento maravillosa, ya que te grité y te dije de lo que te vas a morir, yo ya estoy bien. Entonces me baja bien rápido. Oigan, ¿no conocen gente que se queda con el enojo años? Yo no, a mí se me va. Ahora, ¿qué nos mueve? ¿Qué nos motiva a los dominantes? Esto es, si solo se acuerdan de una cosa, es esta, lo que nos motiva. Los retos, el poder, me encanta el poder. Ganar, tener la razón, tener el control. Ahora, con esto que vieron de mí, a la hora de la tecnología, ¿cómo usamos los dominantes la tecnología? Una de las cosas más hermosas inventadas son los mensajes de texto, sea por WhatsApp, antes por el BBM, por lo que fuera. ¿Saben por qué me encantan? No tengo que escuchar la voz de nadie. No tengo que escuchar choros de 3 horas, cortito y al grano y a lo que das. Te comunica, se comunica, no pierdes tu tiempo. ¿Saben lo que es eso para alguien acelerada? Hermoso, bellísimo.
Además de que nos encanta todo lo… eso sí, cuando escribo un mail, a veces me tengo que regresar a decir, hola, ¿cómo estás? Porque yo al grano, mando mi correo electrónico y después digo, ay, no, está muy seco y frío. Bueno, me regreso. Hola, ¿cómo estás? Saludos, ¿cómo estás? Pero lo tengo que hacer como de regreso, porque mi naturaleza es muy concretita, muy al grano. Ahora, el dominante en la tecnología, más que ser el que la crea, es el que la sabe aprovechar al máximo. Es el que ve un potencial y sabe promoverla como poca gente, como lo fue en el caso de Steve Jobs, que estaba con este Wozniak, que él le decía lo que quería, lo creaba, pero ¿quién tuvo la visión de hacerlo gigante y grande? El dominante de Steve Jobs, sin duda alguna. Y bueno, varios de ustedes dominantes seguramente tendrán el potencial de explotar la tecnología y promoverla y tener una visión de qué sigue después de esto. Mientras, los quiero dejar con un poco de información de mi siguiente amiga. A ella le dicen Sally por social. Voy por ella. ¡Hola! ¿Cómo están? Están muy serios. A ver, otra vez, vamos a ensayar. ¿Cómo están? ¿Ven qué diferencia? Ay, sí, oigan, a mí me encanta la calidez humana, saber que se le están pasando bien. Ay, sí, ver sonrisas así como la del señor. O sea, me estresa mucho ver caras largas, o tristes o serias. O sea, lo tomo como responsabilidad mía, ¿ok? Entonces, sí me gusta ver que se le están pasando bien, que sean alegres, que se están divirtiendo. Bueno, les platico de mí. Mi nombre es Sally, me dicen Sally por social. Soy súper alegre, positiva, siempre el lado lleno del vaso. Soy una persona jovial, generosa. O sea, ¿te gusta mi suéter? Y aquí hay otra que se identifica también, ¿verdad? ¿O te acordaste de alguien como yo? Somos súper amigueros, conocemos muchísima gente, nos gusta inspirar a los demás, nos gusta dar, nos gusta aportar. Nosotros sí tenemos responsabilidad social generalmente hablando, porque somos bien cálidas, confío mucho en los demás, cañón. Somos algo crédulos a veces, sí, ¿ay, qué iba a decir? Eso, poco despistados y desorganizados. Es que qué flojera, ¿no? Ordenar y limpiar, pero bueno. Ahora, bajo presión, si alguien me grita, ¿saben qué hago? ¿Se acuerdan del Rey León? ¿Se acuerdan de Hakuna Matata? Bajo presión, Hakuna Matata. No se preocupen, sean felices. ¿Qué hago a veces? Aminoro. O sea, por ejemplo, si yo ahorita llego y les tiro un vaso de agua, ¿qué les digo? Ay, hace calor, hombre, hasta te refrescaste. Ni me digas. Entonces, trato de aminorar, no porque sea irresponsable o no me importe, porque no me gustan los momentos tensos y fuertes. Trato de hacerlo como más light para que sonrías y ya, se pase, ya. A lo que sigue, ¿no? Busco alivianar la situación. Y a veces parece que no me responsabilizo. Ahora, ¿qué me mueve? ¿Qué me motiva? Aquí les va, conectar. Por eso yo cuando entré necesito conectar con ustedes, saber cómo están, verlos contentos, conectar emocionalmente con la gente me encanta. Hacer amistades, la diversión, popularidad, ayudar a amigos. Entonces, si me gusta todo esto, ya se empiezan a imaginar dónde quepo en la tecnología, ¿verdad? ¿Quién creen que tiene más amigos en Facebook del mundo? Todos los sociales. Nos encanta tener muchísimos amigos y además los tenemos. Nos conectamos muy fácil, hablamos hasta con las piedras y pues todas esas se convierten en Facebook amigos, ¿no? Entonces nos encanta conectar, nos encanta platicar y sí, nos encanta porque se nos hace muy importante que sepan todo lo que nos sucede en la vida. Yo creo que es muy importante que sepan que hoy compré el pan dulce más rico de mi vida. O sea, ¿no es vital? Sí. Entonces, sí, los sociales son aquellos que les comparten todo, mucha información, platican. ¿Saben lo que no me encanta en la tecnología? O sea, así como decía Donna, que le encantaban los textos, está bien, pero caray, llega un punto que sí extraño oír la voz. A mí sí me gusta la calidez de la voz. No es lo mismo poner caritas y expresiones a escuchar el tono, necesito conectar. Esa parte no me encanta tanto. Yo sí prefiero la calidez, pero sí me gusta lo que la tecnología ha proporcionado para poder conectar con amigos de hace años que no veía. Eso fue lo máximo que pudo haber. Pues bueno, ese es un poquito de quién soy yo y a continuación les quiero presentar a mi próxima amiga que le dicen Patti y le dicen Patti por paciente. Voy por ella. Gracias.
Buenas tardes. Un saludo a todos. Ay, qué nervio, perdón. Mi nombre es Patti. Me dicen Patti por paciente. Soy una persona tranquila, estable. Me gustan las cosas con calma. No me gustan los cambios repentinos. Necesito mi tiempo para adaptarme. Soy una persona serena, ecuánime. Me considero con mucha empatía. Me encanta escuchar a los demás. La verdad prefiero escuchar que hablar. Amo la armonía, amo que la gente se lleva bien. Odio el conflicto, no me gusta nada. Me choca confrontar. Sí, me entiendes perfecto, ¿verdad? Me gusta mucho trabajar en equipo mientras se lleven bien. Porque cuando hay conflictos y te empiezan a decir cosas feas de uno del otro, yo les digo que estoy de acuerdo con los dos porque no me voy a pelear. O sea, y después peor porque se enojan que les dije que sí a los dos. Ay, no es fácil. Bajo presión, adivinen cómo reacciono. Pues no muy bien, odio la presión. Entonces me paralizo, pues a veces como que me hago más chiquita. Ay, el otro día soñé una cosa hermosa. ¿Saben lo que era yo? Una tortuga. Imagínense qué hermoso, poder esconderte en un caparazón. Ay, sería maravilloso, pero bueno, me congelo, me escondo. Así como de Donna, bajo presión, sale adelante, yo bajo presión me hundo. Entonces a mí, por favor, no me hablen feo, no me griten, no me presionen, no me gusta. Pero ¿qué me mueve? ¿Qué me motiva? La aceptación, la armonía, la seguridad. Me encanta sentirme segura. La gentileza de los demás y servir a los demás. Entonces, la tecnología. Ay, ¿saben qué cosa tan hermosa tiene la tecnología? Que a veces puedo contestarle a alguien sin verlo a la cara. ¿Saben lo que es eso para mí? Ese sueño de la tortuga, pues más o menos aplica, ¿eh? Claro, si después en persona te vienen y te reclaman es otra historia. Pero en ese entonces, mientras esperas que no vaya a pasar. Entonces, para mí la tecnología me gusta mucho porque me ha permitido expresar muchas de las cosas que nunca hubiera hecho yo en persona. También van a encontrar en el área de la tecnología muchos pacientes creativos. Lo vimos con nuestro amigo que pasó con el de los tacos, ¿no? ¿No se parece a mí un poquito? Porque hay una gran sensibilidad y los pacientes somos muy creativos. La tecnología nos encanta para ilustrar, para crear imágenes. Encuentran muchos poetas, cantantes, mucha gente de las artes hay en la tecnología. De las artes y pacientes. Y aprovechamos la tecnología para explotar el lado creativo que tenemos los pacientes. Y claro, una otra cosa maravillosa, lo que es el ligue. Con lo penosos que somos, ya es más fácil conocer gente en internet, mandar mensajes, y eso para los tímidos es una gran ayuda. Pero bueno, por último les quiero traer a mi última amiga, le dicen Ana, por analítica. ¿Me puedo retirar? ¿Sí? Gracias, gracias por su paciencia y sus aplausos. Gracias. Con permiso. Hola, mi nombre es Ana, me dicen Ana por analítica. Como pueden observar, soy una persona seria, reservada, muy privada. Por algo se llama vida privada, porque es para no compartir. Soy una persona que me gusta el orden, me encanta el orden. Si yo tengo ya programado mi día y de repente quieren que haga algo diferente, ustedes no entienden lo que me rompe en mi cerebro organizado lo que tengo que hacer, me afecta. ¿Okay? Entonces me encanta el orden, me encanta la estructura, soy muy ordenada, muy mental, todo lo analizo, lo estudio, me fijo, me gusta observar antes de hablar y sobre todo antes de opinar. Hay que investigar los datos, las cifras, los números. Por algo existen, aprovéchenlos. No hablen por hablar, de veras. Dicen que eso me hace terca. Déjenme aclarar una cosa, no es que sea terca. Es que si tú me muestras con hechos comprobados, dependiendo de dónde vengan, claro está, porque estamos de acuerdo que hay de estudios a estudios. Pero si me muestran todo eso correctamente, claro que acepto si me equivoqué.
Pero no nada más me lo digan así, porque sí lo analicé antes de opinar, ¿ok? También me describen un poco como cuadrada, yo digo más bien que es organizada. Es una palabra fea decir cuadrada, pero como quieran ustedes. Soy más de mis espacios, más distante y bajo presión. ¿Qué hago? Si me angustio, no les voy a decir que no, me martirizo, pero saco el trabajo. Parece que estoy bajo control, que todo bien, pero adentro estoy que me quiero morir. Es más, para todos los analíticos que están aquí, seguro todos padecen de gastritis, ¿verdad? Sí, te guardas todo, eres demasiado responsable para tu bien. Nos estresamos de más, sin duda alguna. Me estreso demasiado porque soy excesivamente responsable hasta para mi bien. Y si creen que exijo de los demás, créanme, me exijo más de mí misma. Ahora, ¿qué me mueve? ¿Qué me motiva? El orden me encanta, es hermoso, es bello. La estructura, procedimientos, la higiene, la limpieza, ¿sí? Eso es muy importante. Los retos mentales. Entonces, la tecnología. Adivinen quiénes son los creadores de la tecnología. Tus servidores. Nuestra mente, es más, si pudiera ver fotos de cómo son los cerebros de cada temperamento, seguro los nuestros parecería el cerebro de una computadora. Porque nuestro orden mental nos excita todo lo que es, todo lo diminuto, el detalle, lo específico. Y se necesita eso para crear sistemas nuevos. Entonces, los creadores de la tecnología, ¿qué pasa con los analíticos? Son los que más saben aprovechar de todo lo que existe. Siempre cuando le preguntas a alguien que dices, ay, le voy a preguntar a fulanito que sabe cañón cómo ayudarme, a menudo, ¿qué son? Analíticos. Y les quiero mostrar unas imágenes de, no todos son analíticos, casi todos los que les voy a mostrar son de primer idioma analíticos y hay dos que tienen lo analítico de segundo idioma. A ver si pueden adivinar cuáles son. Como pueden ver, tenemos, obviamente, a Bill Gates, súper analítico, a más no poder. Aparte, chequen cómo los labios de varios son casi iguales. Me pareció curioso. Tenemos al de Instagram, analítico. Tenemos también a los de Google, al de Twitter. Todos ellos analíticos. ¿Cuáles dos son más dominantes que analítico? Claro. Steve Jobs, como lo habíamos mencionado, y ese que ven a Jeff Bezos es el de Amazon. ¿Qué hizo? Aprovechó la tecnología y si se fijan, ambos han tenido de los productos más fáciles de usar, porque el dominante es práctico, es fácil. La realidad es que un Bill Gates, su computadora, hace más que la de Apple, y se los digo porque tomé un curso de productividad y habían 20 cosas que podíamos hacer que no se podían enseñar a través de Apple, porque era muy complejo, pero eso sí, ¿quién sabe utilizar todas esas 20,000 cosas complejas? Pues nadie. Entonces, el dominante es más práctico, es sencillo. La página de Amazon es regalada de usar. Pero bueno, en conclusión, ya para acabar, ¿qué es lo padre de esto? Que al entender los temperamentos de cada quien, pues te vuelves un adivino. ¿Cómo te está mandando los mensajes? ¿Cortos o largos? ¿Son resumidos? ¿Extraña escuchar tu voz? Todo eso nos está dando tips maravillosos del temperamento y la personalidad de la gente. Entonces, la tecnología, aunque parezca seca o fría, al mismo tiempo nos hace grandes psicólogos y nos ayuda a entender el comportamiento humano mejor. Muchas gracias.